perspectivas e ideologías políticas, levantando una voz de resistencia y justicia social. Espéranos muy pronto por Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Ñukuchik shuyashun uchka kankunata uyangichik. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Aquí inicia nuestra franja de movimientos urbanos. Cultura FM 100.9. Mientras se celebraba un concierto de rock, fueron detenidos. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Así que eso es un proceso cultural que tiene que ser desterrado en nuestro país. Con el cambio de los tiempos y la aparición de las ciudades, surgieron las culturas urbanas. La realidad expresada a través de un revolucionario musical y artístico. Ya no saben qué inventarse, nunca han tenido un testigo para dictar su sentencia. Nos matan, nos desaparecen, por reclamar nuestros derechos, nos botan a los jueces. El mundo está lleno de gente que vale lo que hace. Matrículas abiertas. Nuestra forma de sentir, de expresar, de resistir. Escúchanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Cultura FM 100.9. ¿Y la culpa de quién es? Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido o opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hey, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiendo todos los días lunes desde las 16 hasta las 17 horas en el horario de la tarde, franja de movimientos urbanos acá a través de los 100.9 de Cultura FM, y hoy con una entrevista súper bacana, súper especial. Vamos a de nuevo inmiscuirnos, a tener un proceso de inmersión un poco más allá de lo que es el arte del teatro, a través de lo que es el montaje, la presentación y el estreno del juego de los insectos del colectivo teatral Dada o Nada. Hoy con David Novoa y Paola Chalco, a quienes les damos la calurosa bienvenida. Siéntanse que este es su espacio, estos son sus micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas acá a este espacio de Frecuencia Subversa Radio, así que no sé si quieren saluden quien quiera iniciar. Hola, muchas gracias por habernos invitado y gracias por el espacio para poder difundir las cosas y también por el lindo espacio que tienen en general. Vacancísimo. Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros gustosos aquí de poder compartir lo que amamos, teatro. Chéverísimo, y nada, es bacán también poder tener una perspectiva, una apreciación, escucharles también hablar al respecto, no solo ver la puesta en escena, ¿no? Sino también ir un poquito más allá. Así que estaremos en una interesantísima conversación con David Novoa, Paola Chalco, nuestros invitados e invitadas de esta tarde. Así que quédense porque estaremos conversando sobre los detalles, los contextos, los pormenores de esta obra que nos estaban comentando. Fue escrita hace 70 años, tiene varias décadas, así que es muy interesante, y a través de eso también conversar un poco sobre sus procesos creativos, sus subjetividades o lo que nos quieran compartir, ¿no? Entonces, para iniciar, la obra ya se estrenó, es la primera vez que hacen este montaje. ¿Dónde se está presentando? ¿En qué horarios? De una vez para que la gente ya vaya empapándose del tema antes de comenzar a tratar
la conversación de hoy? Bueno, nos estamos presentando en el Teatro Mala Hierba el día viernes, sábado y domingo. Estábamos estas 2 semanas, tuvimos ya nuestra primera semana y nos queda una más. Esta es la última semana, así que tienen que aprovechar. El día viernes a las 20 horas y sábado y domingo a las 6 de la tarde. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo fue el proceso de antes de que nos den detalles de la obra, antes de que nos hagan, como dicen, el spoiler, cómo fue la experiencia de este estreno? Ay, complicada. Sí, un poco loca, porque nosotros, como ya somos un grupo que lleva varios años, entonces como que ya tenemos medido qué tiempo necesitamos para una puesta en escena, y esta vez acortamos un poquito así el tiempo, dijimos sí, la sacamos, entonces corrimos un poquito en el proceso de creación, pero lo logramos sacar, y yo creo que todos estamos muy felices. Sí, con el resultado. Ajá, con el resultado. Porque una cosa fue leer la obra, otra las ideas que iban saliendo durante la puesta, y el resultado final es maravilloso. Sí, como decía la Pau, estuvimos como un poquito acelerados en algún punto, pero creo que esa presión es bastante importante también para nuestros procesos en general como grupo. Es como que la presión final es la que nos permite afinar las cosas y dejarla comestible, dejarla lista para presentar delante del público, así que el resultado fue muy muy bonito y nos gusta. ¿Cuántas personas están involucradas detrás de esto? Sí, de tanto actores, o yo qué sé, para la gente que no sabe mucho de teatro, ¿cuántos de que somos? Aún hay gente que mueve el telón. Claro, contamos los puestos dobles. Uy, es que si contamos por personajes somos como 20, creo. Claro, pero sus personajes desempeñan varios. Claro, o sea, cada actor está haciendo entre 4 a 5. Yo hago 7. Sí. Es una multitud. O sea, son una multitud de personajes, pero en sí actores somos, a ver, está David, Anabel, Lisette, la Fer, yo y Juan Diego. Somos 6 actores más la directora, 7 personas. De ahí también nuestro escenógrafo. El Johnny. Estuvo la Pau haciendo vestuario, yo hice algo del arte, estuvo el creador del afiche. En realidad nos dividimos como un poco las tareas también. Entre el equipo. Llevamos en el equipo base Paloma, Pau y yo ya 6 años, 7 años ya. 7 años. 7 años. Entonces el equipo base es como que Sí. Entonces somos quienes estamos haciendo varias funciones y produciendo la obra en sí. Tenemos a un grupo de actores que se integraron hace 1 año y medio más o menos, que están trabajando con nosotros, y tenemos a un actor que se unió para este montaje. Ajá. Sí, ha habido esa... Siempre hay buena química. Sí. No, vacancísimo. Para la gente que nos está escuchando y no sabe de qué hablamos, estamos hablando de la gran obra El Juego de los Insectos, que se está presentando en el Teatro Mala Hierba. Esta es la última semana que pueden ir a verlo en la ciudad de Quito, así que no duden en ir a ver. Y bueno, para la gente puede buscar, la gente que nos mira fuera del territorio ecuatoriano puede buscar el colectivo en redes, el colectivo Dada o Nada con tilde, y ver también sus actividades. Y para la gente que precisamente nos escucha desde Radio La Conquista del Pan, al sur del continente latinoamericano, desde Buenos Aires, Argentina, en nuestra retransmisión los días jueves. Llévenles a Argentina los panas alguna vez. Por favor. Ahorita quisiera preguntarles un poco ya, así antes de hablar de lo de la obra, quédense para saber más detalles de la obra El Juego de los Insectos, de lo que se está articulando alrededor de este proyecto, de esta iniciativa. Pero ahora quisiera preguntarles, bueno, individualmente ustedes, tal vez remontarnos hacia algunos años atrás y preguntarles, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes decidieron comenzar a transitar por lo que hoy hacen, decidirse por hacer lo que ustedes hoy desempeñan, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento? Hijo, la decisión. Sí, nos pusiste a los dos a pensar un montón, verás. O sea, yo la tengo súper clara. Para mí fue en 6º curso. Estábamos viendo textos teatrales, estábamos analizando textos teatrales, y para último quimestre la profe nos dijo que nosotros mismos debíamos escribir una obra. Bueno, yo seguí diseño de modas, artes,
en el Fernández Madrid. Entonces nosotros teníamos que escribir la obra, preparar los vestuarios de la obra, todo, o sea, todo el proceso. Y yo me la tomé muy, muy en serio. Entonces fue como que, bacán, vamos a montar un texto a escribir un texto súper bonito. Hicimos los vestuarios, todo muy bien. Presentamos, creo que la obra duró a lo mucho 20 minutos. Pero le metí todo el corazón, así la profe quedó encantada. Y esa fue la primera vez que yo sentí que me gustó este ambiente, porque una cosa es cuando lees textos teatrales, ¿no? Y otra cosa cuando ves el montaje. Después de eso, yo estaba en la incertidumbre de no sé qué hacer en mi vida, porque yo quería seguir diseño de modas, pero económicamente no nos daba para mi familia y para mí. Entonces, un día mi madre me dijo, ¿y por qué no vas a ver en artes? ¿Qué hay? Y yo no sabía que existía una facultad de artes en la Universidad Central. Entonces ella me llevó, y yo creo que el plan de mi mamá era que siga artes plásticas. Pero terminaron saliendo unos chicos de teatro enmascarados y cantando y todo, y yo así de, yo quiero eso. Te generó esa conexión. Ajá. Entonces ese rato mismo averigüé, me inscribí. Las inscripciones se habían acabado ese día. Dijeron, vamos a hablar con el director de carrera. El director de carrera justo se asomó, dijo sí, hicimos solicitud, me aprobaron y me inscribí. Entonces de ahí de eso di el examen, ingresé a la facultad y estuve los 2 primeros años. Y yo no me la creía todavía, o sea, no estaba segura si sí servía o no servía para esto. Me retiré y empecé a trabajar haciendo teatro popular en comunidades. Entonces, aparte trabajábamos, era un proceso de comunicación con OSP Ecuador, UNICEF, y nosotros trabajábamos, o sea, llevando todos estos mensajes, pero mediante teatro. Y conectar con la gente desde otro lugar, que no sea el teatro de caja, y los textos ya escritos, sino ese rato te toca improvisar con la gente que hay, con lo poco que tienes, fue muy bonito y me generó otra conexión. Entonces fue como, me gusta. ¿No? Ajá, me gusta este lado también. Entonces luego empecé a trabajar dando clases de teatro en Mejía, y luego ya fue necesario el título. Claro. Entonces dije, voy a reingresar a la facultad. Entonces reingresé, claro, la mayoría de mis compañeros ya se habían graduado. Estabas rezagada. Sí, ya estaba yo muy rezagada, claro, yo me retiré durante 4 años. Wow. Claro. Ajá, entonces... a todos nos pasa. Sí, en la central al menos creo que todos nos pasa. Y reingresé y fue unir las dos cosas, entonces como que sí se puede. Y me gusta mucho, no puedo decir me gusta solo el teatro popular, el teatro en calle, también me gusta mucho hacer teatro en sala. Y dije, no, sí, me gusta esto, me gusta mi vida en el arte, voy a seguirle dando. Entonces fue otro tormento en la facultad por la retirada y demás, claro. Pero logré terminar la facultad y graduarme. Ya, eso en el 2018, después de un montón de líos. Sí, ahí estuve involucrado hasta yo. Ajá. Pero en este proceso, o sea, puedo decirlo que a partir del 2006, en el que yo empecé con esta locura, hasta el día de hoy no ha habido un año que pare. Excelente. Ajá, entonces he seguido con montajes grandes, montajes pequeños, aquí en Quito, en otros lugares, pero el teatro siempre ha sido parte de mi vida. Qué genial, o sea, más o menos te has articulado tu camino al andar, haciendo tu propio camino, ¿no? Tú, ajá. David, ¿cómo llegaste a ser el David Novoa que hoy eres? Ay, eso es complicado. El mío es complicado porque mis papás cometieron un grave error cuando yo era muy chiquito. Entonces yo soy hiperactivo y siempre tienen que ponerme en cosas extracurriculares y se les olvidó hacerlo alguna vez y lo único que encontraron fue unas clases de actuación. Tenía 6 años, me enamoré de eso y seguí haciéndolo, aunque mis papás eran, pero verás que es un hobby, te estás como que gustando mucho. Yo sí, no hay problema. Y claro, participaba en todo lo que podía de eso, armaba mis propias cosas, tanto en escuela. Cuando llegué al colegio, era un colegio militar, imagínate. Entonces era un colegio súper cerrado, súper duro.
Y lo único que tenían como medio libre y de expresión artística era un festival que hacían por el Día de las Madres, porque para todo militar solo hay dos cosas sagradas, que son Dios y la mamá. Entonces, en el Día de las Madres había un festival artístico donde tenía que haber números de todos lados. Y cuando yo llegué al colegio, no había nada de primeros cursos. Dijeron, alguien que se aprenda un poema. Yo era campeón de poesía en la escuela, me aprendo en 2 segundos. Y fue así, pero no me aprendí solo el poema, me aprendí todo el acto en sí. Yo sabía todas las canciones, yo sabía las obras, yo sabía absolutamente todo lo que pasaba. Y claro, yo era atrás del telón viendo cómo se presentaban, porque era la primera vez que yo estaba atrás de un telón de un teatro grande, porque el teatro de ese colegio era muy grande. Y yo era feliz haciendo todo esto. Y me vio el inspector general y me dice, tú sabes todo esto, ¿verdad? Yo sí. Al año siguiente me puso a cargo. De ahí en adelante yo estaba a cargo del festival. Estando en segundo curso me puso a cargo porque vio que yo era bueno para música, entonces yo les hacía los arreglos musicales por acá. Me vio que era bueno organizando cosas y me puso a organizar por acá y por allá. Entonces por ahí empezó a ver ese lado artístico, aunque no, tienes que dedicarte a lo serio. Entonces tenía que hacer, para compensar, digamos, me pusieron a hacer, yo fui campeón nacional de matemáticas, de oratoria y de las varias otras cosas que participas en el colegio para poder compensar mi lado artístico ante mis papás, ¿no? Y en realidad todo pasó ya cuando me decidí como tal, porque siempre le vi como algo imposible y como algo que era extra. Como una afición. Claro, pero cuando todo empezó como a concretarse fue cuando asistía a una iglesia cristiana. Y claro, yo les digo, sería chévere que hagan un grupo de teatro. Y me dijeron, hagamos. Y yo, bueno. Entonces me pongo ahí, había un chico que estaba ahí a cargo y todo. Y el chico a los 2 meses se fue y quedé yo a cargo del grupo y no sabía nada. Entonces dije, no, tengo que prepararme para esto, para el grupito de la iglesia. Tengo que prepararme. Y empecé a prepararme por aquí, por allá. Y llegué a la universidad y en mi universidad yo soy médico veterinario. Y había la oportunidad de estudiar también, hacer unas subespecializaciones o carreras extra que había como hacer como carreras cortas, y entre esas era artes escénicas. Entonces yo de cabeza, mientras estudiaba veterinaria, estudiaba artes escénicas al mismo tiempo. Y claro, y me gradué de médico veterinario especialista en artes escénicas y nunca me dediqué a la veterinaria. Falté a mi graduación porque me salió mi primer trabajo profesional como tal, que yo en cambio, yo no empecé en calle, yo en cambio empecé en el Bolívar, porque justo mi primer trabajo profesional fue Cabaret, un musical de Broadway. Y claro, y fue mi primer trabajo y me topé en el momento con quienes eran como los actores más conocidos que había. Estaba la Juanita Guarderas, estaba el Jaime Bonelli, cantantes también, estaba Pamela Cortés. Entonces era como una cosa de wow, gran nivel, y fue mi primera experiencia profesional en teatro. Entonces para mí fue como una cosa de este es el mundo en el que quiero estar, esto es lo que quiero hacer. Y claro, fue muy bonito porque fueron ellos quienes me ayudaron a meterme en este mundo en sí. Entonces después la Juana me recomendó para otras cosas, el Jaime para otras, y desde entonces nunca paré de actuar. Un contacto llevó al otro. Claro, nunca paré de actuar. Hace poco terminé mi maestría en artes escénicas, en teatro, y aquí estoy, sin descansar una sola semana. Aquí estamos. Más cansado. Me imagino, ¿no? Antes de hacer una obra debe ser una época como preparto, ¿no? Tal vez así. Literal. El estreno, sí. Y de ahí se va dando. Pero bueno, ahora preguntarles cómo se conocieron, cómo llegaron a conectar en este mundo, cómo se cruzaron sus caminos y cómo surgió esto también del colectivo. No sé si ambos son del colectivo. Sí, bueno, el colectivo empezó como una idea que tuvimos años atrás con Paloma, la directora. Ella estaba haciendo su obra de tesis, ella estudió en Rusia, y yo ese año había abandonado, bueno, yo fui a trabajar un tiempo a Argentina, volví de Argentina y empecé a meterme otra vez en la onda acá, pero mi papá sufrió un accidente, yo renuncié a todos mis trabajos y durante 6-7 meses no hice nada. Y más o menos me morí en el país porque estuve tiempo en Argentina, acá ya nadie me conocía, no tenía todos esos contactos que tenía antes. Y con un amigo empezamos a hacer un corto y había un actor que estaba ahí y yo vine a visitarle a ese actor que estaba haciendo una obra con Paloma, que era esta obra de tesis. Yo vine a entregarle un objeto que él iba a pintar para el video que íbamos a hacer. Y él me dice, ¿tú eres actor también, no? Y yo, sí, estamos buscando actores. Y yo, dale, de una. Entonces salió Paloma y me dijo, ¿eres actor? Sí.
¿quieres actuar conmigo? Y yo, bueno. Y así fue, nos conocimos, nos gustó cómo trabajábamos y cuando terminó su obra de tesis, me dijo, me gustaría seguir trabajando contigo. Y yo, a mí también. Veamos si armamos un colectivo. Después de eso hicimos otra obra con un par de los actores de esa obra de tesis, que éramos bastantes, y nos gustó mucho lo que hicimos juntos. Y dijimos, sí, está de ver si se hace el colectivo, está de ver si se hace el colectivo. Y entonces Paloma, hablando con quien era entonces su pareja, dijeron, está bueno que hagamos el colectivo, decidámonos de una vez. Entonces Paloma empezó a convocar a gente que ella conocía, que le gustaría que forme parte, recomendados. Y entre esos recomendados de pronto nos hablaron de una bella actriz que además era vestuarista y dijimos, ¡qué ofertón! Entonces, yo literal dije, yo pasaba por aquí porque el que estaba metido en esto era mi novio desde entonces. Y claro. Qué bueno que las otras cosas perduren a veces. Claro, entonces yo estaba con él y me dicen, vete. Justo estaban en una reunión hablando. Y yo así, yo sentadita, escuchándoles. Y le digo que sí, vamos a montar no sé cosa, que queremos hacer este otro. Y yo así, ay, qué bonito. Hasta que luego, cierto, tú también eres actriz y vestuarista. ¿Te quieres unir? Y así, bueno, gracias. Fue más como un únete, por favor. ¿Te quieres unir? Únete. Claro, entonces acepté. Y la primera experiencia fue muy chévere, muy bonita. Claro, era los tiempos que yo iba a trabajar con un grupo grande, porque para esa hora éramos como 15. Al inicio sí, éramos 15, más de como 18 sí. actores. ¿Cómo acabar con la cultura? Fue la obra que mandamos. ¿Cómo acabar con la cultura? Sí. Bueno, terminamos siendo 13 en escena, porque fueron 15 los convocados, pero durante el proceso se fueron yendo algunos porque no podían comprometer sus tiempos y trabajar con mucha gente siempre es más complicado. Es más complicado. Sí, pero esa obra tenía música en vivo, entonces también estaban los músicos. Era todo un montaje. Sí, era complicado. Ajá, sí era complicado. Y también hacíamos como 5, 6, 7 personajes cada uno. Y esa ya es característica de nuestras obras. Sí. Pero nos gustó mucho el proceso y terminando ese proceso, Paloma nos salió con la noticia de que se va a España. A España era, ¿no? Claro, se iba a estudiar. Lo que pasa es que originalmente queríamos ser 2 varones y 2 mujeres. Esa era la idea original. Y Paloma dice, ¿y ahora cómo vamos a encontrar a la chica que nos falta? Y el otro chico se iba a ir, entonces un chico también, y ahora hagamos esta obra como un casting. Entonces todos los actores que quieran actuar con nosotros, actúan con nosotros y de ahí elegimos. Y cuando iba el proceso avanzando, no quiero elegir, Paloma. Yo tampoco quiero elegir. Quiero actuar con todos ellos, yo también. Y de pronto, claro, terminó el esto y ¡somos el colectivo todos! O sea, más bien bacán que no se haya limitado, sino más bien expandido el horizonte, ¿no? Sí, y después de ella se fue a España, se iba a estudiar un año, volvía a montar otra obra con nosotros, pero las cosas de la vida cambiaron y se fue durante más tiempo. Ahí yo me quedé a cargo un ratito. Sí, ella nos quedamos a cargo un grupo. Claro. Luego hicimos otros montajes más pequeños. Hicimos unos micros. Hicimos obras de microteatro, hicimos tu obra de tesis, empezamos con el grupo de improvisación. Hicimos algunas cosas en ese periodo de tiempo. Y en pandemia volvió Paloma. Un poquito antes, ¿no? De pandemia. Claro, justo unos meses antes de pandemia regresó Paloma. Entonces estábamos con plan de montar otros micros con ella. Y yo me voy a acordar clarito de ese día. Fue un viernes, estuvimos, ¿no? Teníamos una reunión, todos emocionados con la lectura de texto. Íbamos a remontar cómo acabar con la cultura. Logramos reunir a los 13 actores que desaparecieron del planeta y se volvieron a reencontrar. Entonces todos dijeron, sí, ya estábamos cuadrando tiempos y éramos felices. Cayó la pandemia. Sí, a la semana de eso, ¡tac! Encerrados. Brutal. No, y creo que bueno preguntarles cómo fue que desarrollaron en la pandemia sus actividades. Creo que también debe ser otro punto interesante de ver cómo se actualizaron, ¿no? En eso, ¿no? Estamos al
pasito de irnos al primer corte, así que vamos cerrando un poco las ideas, algo que se les haya quedado o algo que quieran compartir. ¿Cómo salió el nombre? Este tema igual, no sé, para la gente si es como, no sé, Dada o nada, bueno, tiene primero, claro, un impacto así como auditivo, porque es llamativo, también es como algo que te incita como a preguntarte qué significan las cosas, o sea, bueno, ahí uno también a veces entiende que el dadaísmo fue un movimiento cultural, artístico, bueno, sui generis, ¿no? En cierto punto. ¿Tiene algo que ver con eso o más o menos cómo se escogió ese nombre? Sí. Sí, tiene que ver. De hecho, surgió de la primera obra que hicimos en el grupo antes de ser el grupo. A Paloma siempre le gustó el dadaísmo. Sí. Y compartíamos, creo que eso fue lo que nos unió originalmente y que luego también fue como el motor del resto de los que participamos en el grupo. Y es que si algo Eda tenía claro y algo yo también tenía claro en las obras que yo había hecho y en las que yo había creado, es que no me gustaba que el público sea un simple espectador, sino que viva la escena. Y eso es mucho uno de los principios del dadaísmo, precisamente del teatro dadaísta. Que es como romper las tradiciones, ¿no? Romper los esquemas del teatro tradicional y entre esos precisamente que el público sea solo un espectador. Entonces de ahí entre Gallos y Medianoche salió Dada, y como Dada es nada, pues Dada o nada. No, interesantísimo, además, claro, el juego de palabras es como que bastante interesante. No sé si quieres añadir algo tú, Pau. No, yo ya llegué cuando estaba el nombre. Ya para ti solo fue realmente Dada o nada. Para mí, ¿qué están haciendo estos jóvenes? ¿Qué es de eso? ¿Qué están? Me gusta. Juguemos. Claro, no, es que para mí también es súper importante esto de jugar con el público, de hacerle parte, porque siento que para que te quedes sentado y solo viendo, hay muchas otras artes, hay muchas otras opciones. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de Dada. Yo ya sé que nosotros vamos a empezar a montar algo y tenemos que ver la manera en cómo vamos a inmiscuir al público, de qué manera vamos a hacer que conecten con nosotros. Y creo que nuestro público igual ya sabe y por eso le gusta saber descubrir en qué momento estos actores locos se les ¿Qué es lo que me van a hacer hoy? Ahora, ¿con qué van a salir? No, interesantísimo. Creo que yo no lo habría reflexionado de esa manera. Más bien, súper interesante que surja eso, porque creo que de una u otra manera tal vez el mundo del cine, aplacando tal vez al teatro, es algo que no te permite interactuar mucho. O sea, de hecho, nada, ¿no? O sea, o nada. Nada. Y claro, el teatro en sí mismo, tal vez por la sonoridad, si es que es tradicional, se podría decir que sí, como que ya el hecho de ir, de estar, como de escuchar tonalidades, y como que sí te inmiscuye, pero que se rompa la barrera, que pueda como la gente sentirse parte de la obra, ¿no? Tal vez, y pueden encontrarse cosas tal vez muy diferentes, ¿no? Muy indistintas a partir de la gente misma, ¿no? La obra más dadaísta que hicimos quizá es justamente cómo acabar con la cultura. Sí. Porque en esa hubo gente que se repitió la obra tantas veces, que se conocía los diálogos y decía los diálogos con nosotros. El público, nunca había cuarta pared, el público sabía que estábamos actuando, nosotros sabíamos que había público y decían las cosas, o había un momento, hubo una vez, por ejemplo, que yo era el papa y pasaba con un anillo entre el público para que me besen la mano y entre los actores. Y de pronto una señora simplemente me robó el anillo. Y era un anillo importante para la escena. Entonces yo tuve que acercarme y mandar a mi lacayo, que era otro sacerdote, y le di un cuchillo, porque era en un restaurante, le di un cuchillo de la mesa para que vaya y le quite el anillo con el cuchillo. Entonces el público empezó a interactuar de tal manera que ya no solo se dejaban sorprender por lo que nosotros hacíamos, sino que ellos nos sorprendían a nosotros, y eso fue lo más rico que ha pasado con esto. Es lo que me gusta de nuestras obras, que están abiertas a que el público también haga cosas, y que si las hace nosotros tenemos que reaccionar a ellas. Comenzar a improvisar, ¿no? O sea, ¿va por ahí? Sacarla, sí. O sea, jugar el personaje, ¿no? Tal vez, y ellos, sí, no, interesantísimo. No sé si yo he estado alguna vez en alguna obra de este tipo, pero creo que escuchándoles realmente es como hasta se siente un poquito de
esa intensidad que tal vez es la emocionalidad de lo espontáneo, a veces que no se sabe qué se puede encontrar, ¿no? Estamos hablando para la gente que recién se conecta o nos escucha, nos mira desde los diferentes redes y canales. Estamos hablando de la obra El Juego de los Insectos, que se está presentando en la ciudad de Quito en esta precisa semana. Es la última semana de presentación en el Teatro Mala Hierba. Pueden ir viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí. Y nada, pues estaremos ahí al pendiente también de más actividades del colectivo teatral Dada o Nada, que tiene esta propuesta tan interesante. Nos vamos al primer corte de los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Después de este corte estaremos conversando ahora sí un poquito de la obra, los contextos, los pormenores, el montaje, la espacialidad del escenario, lo que podamos compartir. Gracias a David Novoa y Paola Chalco, nuestros invitados, invitadas de esta tarde. Esto es Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos en un instante. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. ¿Conocer cómo funcionan las cosas? Prepárate para asombrarte. Te mostraremos que la ciencia es más emocionante de lo que nunca imaginaste. Escucha Estación Divulgaciencia todos los martes de 10 a 11 a.m. en vivo por Cultura FM 100.9 o encuentra nuestros episodios en Spotify. No te pierdas la oportunidad de unirte a este emocionante viaje por el conocimiento. Desde la estación. Somos más que el sonido de una radio. Somos las voces de una generación que sacudió ideas. Somos los de Spy, el pogo, el stencil, la calle, la cresta, la risa, las utopías, las marchas, la música. Somos tú. Somos ustedes. Somos nosotros. Y nosotras que volvemos. El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible de interferir chisme de lavadero. Escúchanos todos los martes, 7 de la noche por Cultura FM 100.9. No lapsus, alteramos tu conciencia habitual. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí con David Novoa y Paola Chalco, de parte del elenco del teatral de la obra El Juego de los Insectos, que se está presentando en esta precisa misma semana, la última semana de presentación, en el Teatro Mala Hierba. El Juego de los Insectos, recomendadísimo, imposible perderse. Y estamos aquí en esta emisión de Frecuencia Subversa Radio este lunes 15 de mayo del año 2023, saliendo a través de los 100.9 de Cultura FM y los días jueves a las 19 horas de Argentina y 5 p.m. de la tarde hora de Ecuador a través de Radio La Conquista del Pan desde Buenos Aires, Argentina, en el sur del continente latinoamericano. Saludos a toda la gente que nos escucha y que nos estará mirando esta misma tarde, esta misma noche en el YouTube y el Facebook Live. Ahí pueden encontrarnos como Frecuencia Subversa Radio. Vamos ahora sí a conversar sobre la obra del Juego de los Insectos, este montaje. No sé si es que bueno, ya la gente que ha venido escuchando la entrevista desde el inicio ya sabrá que es una propuesta innovadora del colectivo teatral Dada o Nada, de tratar de romper esas barreras que el teatro, el arte tradicional tal vez por décadas o por mucho tiempo se ha normalizado. ¿Cómo ha sido? Bueno, también nos comentaron que la obra El Juego de los Insectos fue escrita hace 70 años. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptar a su manera? Porque me imagino que también debe tener, por el mismo hecho de que ustedes lo hacen, por el mismo hecho de que ustedes la viven y del hecho de que ya hayan pasado mucho tiempo, también debe tener muchas características propias, esenciales, ¿no? ¿Cómo fue ese momento,
esos diferentes momentos, ¿no? Para así decirlo. A ver, yo creo que algo bonito del teatro es esto, que refleja historias y las historias tienden a repetirse. Entonces, hay historias que se plasman en la vida que solamente puedes decir, esto mismo que le pasó a esta persona en esta época, en esta temporada, me pasó a mí. Uh-huh. Entonces, lo único que varían son los personajes. Claro. Ajá. Entonces, hay varias situaciones en la obra que nos reflejan mucho a la situación que estamos viviendo actualmente. Uh-huh. Y nosotros lo que siempre hacemos es un análisis de texto, previo a cualquier cosa, siempre. Entonces, nos sentamos, analizamos el texto y vemos, ¿no? Si es que hay cositas que hay que cambiar, las cambiamos, pero son muy mínimas, así es, mínimas. Es que Paloma no es partidaria de cambiar los textos de los clásicos, al menos. Porque dice que si lo escribieron de esa forma es porque necesitaban impactar de esa manera. Ajá, y es lo que te digo, o sea, no requiere mucho cambio. Por ejemplo, a lo mucho que cambiamos... un modismo, porque está hecha la traducción en español de España y lo hacemos al nuestro. A lo nuestro, ajá. Entonces son pequeños detallitos, pequeñas cosas, pero la obra se mantiene tal y como está. Más bien nosotros, esta ocasión ha sido más bien a partir del vestuario que le vamos dando ciertos toques así para que la gente reconozca, esto está ligado a este personaje, esto me recuerda a tal cosa. Y bueno, en ese aspecto ayuda mucho mi punto de vista como vestuarista. Claro. Como dice Paloma, es una gran ayuda tener una vestuarista dentro del grupo, porque yo considero igual que una cosa, y no es que esté faltando el respeto al trabajo que hacen todas las demás diseñadoras, modistas y costureras, solamente que a veces es complicado que te entiendan lo que tú necesitas. Entonces, al yo saber y trabajar dentro de ese aspecto también es como que bacán. Vivir lo mejor de los dos mundos. Entiendo que necesitas en la obra este tipo de estética, ya, te ofrezco este tipo de trabajos, con esto podemos trabajar, ¿te sirve sí o no? Sí, me gusta esto, bacán. Ahora, esto lo puedo trabajar en este tipo de telas. Vemos si las podemos conseguir, si no, o vamos buscando opciones. Y así nace. Entonces, también, o sea, es un trabajo súper importante el analizar todo. Entonces, cuando uno monta una obra de teatro, no es solamente el texto o los actores, es todo el conjunto. Detalle, ¿no? Ajá, todo el conjunto lo que hace que la obra sea relevante, tanto para nosotros como actores, a la directora, como para el espectador. Entonces, cada detallito en la obra es súper importante y fundamental. Claro, yo, por ejemplo, me encargo un poco más de la comunicación en sí de la obra, el armar los dossiers, el armar las notas de prensa, el conseguir las personas que van a hacer la parte de, digamos, del afiche, como la estética en general. Entonces, lo primero que tengo que hablo con la Paloma es, ¿qué es lo que vamos a decir con esto? Y con Paloma tenemos una costumbre ahora que no es que decimos algo concreto, sino que queremos que la obra plantee preguntas. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la pregunta de esta obra? ¿Qué es lo que vamos a preguntar a través de esta obra? Y con esa pregunta, Paloma llega también a la idea de cuál va a ser el concepto de género en que vamos a manejar la obra. Entonces, por ejemplo, esta es una obra que está montada en dark cabaret. Entonces tiene sus momentos musicales, es una obra que está montada para que esté rota la cuarta pared, obviamente. El cabaret era muy así, no existe algo, sino que actúas directamente para el público. Entonces, son como esos pequeños detalles los que nos van determinando hacia dónde se van a mover todos los demás recursos, que son los que trabajamos entre Pau y yo. Sí, y... Sí, para mí es toda una magia lo que corre dentro. Entonces, como te digo, lo bonito y lo importante de armar este grupo, al menos nosotros como base, es esta comunicación que tenemos. Entonces, a partir de la pregunta del qué quiero que la gente, con qué pregunta quiero que se quede el público, la estética que vamos a manejar, se van viendo el resto de elementos. Y siempre, a la directora. ¿Te gusta? Sí, no. Cambiamos, vemos opciones
Y seguimos en este constante ir y venir. Y yo creo, al menos estoy muy feliz con el resultado que ha tenido esta obra, porque al principio sí era una incertidumbre de, ¿y ahora? ¿Presupuesto? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde vamos a sacar el presupuesto para que quede tan hermosa como se veía en las cabezas de cada uno, ¿no? Y bueno, nos vamos dando modos, vamos buscando nuestros auspiciantes, nuestra gente de apoyo, y logramos sacar este resultado tan bonito que yo sí les invito a todo el mundo que vengan a verla, vengan a ver, es un trabajo hecho con mucho amor, mucha dedicación, que sería importantísimo que vayan corriendo a comprar sus entradas. Venga, estamos muy emocionados. Sí, totalmente, no, muy, muy importante que apoyemos esto. ¿Cómo? Bueno, es lo esencial, lo vital que nos has dicho, nos has compartido de este tema de los detalles, ¿no? ¿Y cómo es el tema de la espacialidad? ¿Deciden primero, o sea, dicen vamos a hacer en este teatro y a partir de eso van armando la obra, o se arma la obra y después surge el lugar? Ambas cosas, depende mucho la obra que armemos. Esta sabíamos dónde la íbamos a presentar, entonces muchas cosas se hicieron acorde a ese escenario, pero no es el único escenario en el que nos vamos a quedar. Entonces, por ejemplo, ciertas decisiones se tomaron así. La armamos para este escenario y, por ejemplo, en la escenografía. Originalmente iba a ser algo más grande. Y yo le dije, Palo, pero recuerda que queremos movernos con esta obra acá y queremos movernos a tal lugar y queremos hacer también en lugares pequeños. Hagámoslo mejor en un poco más pequeño. Cierto, cambiemos eso. Entonces hemos ido alterándolo para poder adaptarnos, porque también es esa una de las características de nuestro grupo, que nuestras obras son adaptables a cualquier espacio. Chéverísimo. ¿Y cómo haces con el tema de los vestuarios y la escenografía? ¿Cómo se cambian tan rápido de vestuarios? ¿O cómo hacen? Si nos señalan. Como dice la mamá de un compañerito. ¿Cómo? Ayer preguntaba eso. Ajá. Uy, a ver. Primero se ve, ¿no? Desde la comodidad de los cuerpos. Yo siempre he dicho, nunca les voy a poner algo que sea incómodo para ninguno. Y trato de ver que todos estén, que se vea como se ve en mi cabeza o en la cabeza de la directora, que sea cómodo, y vamos armando. Es como un rompecabezas, yo lo digo a veces, porque están a veces con todo el traje de un personaje debajo del otro, se saca o cambia solamente elementos que ya te van transformando. Entonces, son elementos que como son o más grandes o más vistosos, al cambiarlos, ya el detallito te da el otro personaje. O tus compañeros te ayudan. Ajá. Claro que no me sí, a la final es eso, es también, ¿no?, la ayuda del equipo. Nosotros no es que allá vos verás cada uno su esquina, porque no. Todo la obra se pone en compromiso, ¿no? No, entonces, claro, todos tenemos que sacar la obra, todos nos apoyamos, todos estamos ahí, te falta qué cosa, corre ahí. Claro, tenemos un par de momentos, por ejemplo, en esta misma obra, donde yo salgo de una escena y tengo como muy poquito tiempo, varios segundos, para entrar como otro personaje completamente distinto. Entonces yo estoy saliendo y ya solo siento un par de manos que me arrancan la chaqueta y me ponen encima otra que ya está con otras cosas. Igual otra chica sale corriendo, yo le saco su traje, su sombrero y ya me lo debo para tenerlo listo para hacerlo la siguiente escena. Entonces es así, estamos esperando unos a otros para poder ayudarnos y poder lograr que todo funcione. Sí, por eso nosotros sabemos molestar de un día deberíamos vender entradas también tras telón para que vean, porque es todo un show lo que pasa atrás también. Sí, no, total, ¿no? Es como el engranaje, ¿no? Una maquinaria que está detrás. Y claro, nadie está a la espera en sí, todo el mundo está en actividad también atrás, porque tienes que cambiarte de ropa, porque tienes que alistar las cosas, porque va a salir algo nuevo de utilería. No es que me llegue un WhatsApp, respondo. No. Todo atrás se está moviendo todo el tiempo. Ajá, todo, constantemente. Y creo que si no tuviéramos esa adrenalina, no sé si funcionaría de la misma manera. O sea, más bien es como una adrenalina proactiva, no tanto estrés, no tanto... No, nos ayuda mucho también para entrar a escena. Es que ya, ¿qué pasa? Y entras
y desbordas en ese. Lo bueno es que también es como que tenemos buena comunicación de tal manera que los compañeros que están en el escenario también están cuidándonos. Entonces ellos, si se dan cuenta que hay algún problema atrás, saben cómo mantener la escena hasta el momento en que todo funcione para que podamos entrar si es que hay alguna demora. Cómo cubrirnos. Entonces ahí estamos jugando en cómo nos avisamos, en cómo hacemos las cosas, cómo saber que ya está todo listo para pasar a lo siguiente. Como hablar un lenguaje, ¿no? También como mímico, casi, ¿no? Sí. Sí, intuitivo también. Intuitivo más que porque mímico. ni nos vemos, es muy intuitivo, es como algo está pasando ya atrás. hay mucho silencio. Ajá, hay algo que no está bien, voy a mantenerme aquí así un rato. Ya está listo en la pata, ahora sí. Qué increíble, qué increíble. Estamos hablando de la obra El juego de los insectos, así que imposible perderse. Está presentándose en el Teatro Malayerba esta semana, es la última semana, viernes, sábado y domingo en la ciudad de Quito. Y bueno, estamos avanzando hacia lo último ya de este programa. Bueno, ha sido muy bacano compartir con David, con Paola, que han venido hoy para hablarnos un poco sobre lo que hay detrás, ¿no? de todo esto. Decíamos al inicio del programa, a veces solo se ve lo que se presenta al teatro. Bueno, igual para la gente que va al teatro, y si es que no han ido nunca, porque mucha gente tal vez nunca habrá ido, pues nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, y pues diríjanse al Teatro Malayerba, pues para que puedan encontrarse con esta valiosa obra de teatro. Unas últimas preguntas, apreciaciones antes de volver a invitar. Bueno, preguntarles también si han tenido tal vez alguna muy mala experiencia, no sé si inconveniente o algo como accidental, cualquier cosa. Y si han tenido alguna muy buena que recuerden, no sé si en conjunto o individual. Sí, ¿con la obra o en general? ¿Con la obra o en general en la vida? O sea, con el teatro, ¿no? Pero si quieren decir en la vida, pues también. Ay, mala experiencia. Creo que una de mis peores experiencias fue cuando un compañero de escena mío llegó ebrio. Y me tocó aguantarle así toda la obra. No fue con nosotros. Ajá, no fue con usted. Es de esas cosas que uno dice, voy a probar cómo me va con otro grupo. Y luego dices, no, ahora entiendo por qué les amo a ustedes. Entonces, no sé, o sea, yo me gusta mucho el respeto que existe entre nosotros. Nosotros siempre, si es que hay un inconveniente, lo hablamos, lo decimos, ¿sabes qué? No me gusta esta cosa, o podríamos cambiar esto. Y es algo que se habla y lo cumplimos. Pero en otros grupos, no sé si la gente no está acostumbrada a eso y lo ven mal, es como que, no, a mí no me vas a estar diciendo qué hacer. Es como que, o sea, me está afectando y quisiera que estemos bien en escena. Claro. Quisiera que grupo, ¿no? Que este proceso que estamos llevando, sé que no va a ser de toda la vida, pero el momento lo quisiera llevar bien. Por favor. Pero no, o sea, para mí sí, la peor experiencia dentro de un montaje así de la vez que un compañero llegó así, ebrio a escena y me tocó aguantarle. ¿Qué iba a hacer? Y todo el mundo, ay, muy bien la obra. Y yo, lo odio. No quiero subirme ahí nunca más. Con él nunca más. Y un buen recuerdo, en cambio, que tengas. Yo creo que el más tierno va a ser porque yo tengo una hija, ¿no? Y una temporada que ella estaba chiquita, unos 4 meses ha de haber sido que tenía, 4 o 5. Estaba aprendiendo recién a gatear y nosotros teníamos una presentación en Riobamba, me acuerdo, en el teatro, en el festival del Zigzag. Estábamos en el teatro, terminamos la función y de repente usábamos máscaras ahí. Se llamaba la obra El espíritu festivo. Entonces salíamos con todos, nos quitamos las máscaras y justo ese cuadro. Nos quitamos las máscaras y ya escucho ¡oh! Y nosotros, ¡ay, tan lindos estamos hoy día! Y resulta que mi nena sale gateando por atrás del escenario. Entonces fue como que, ¡ay, qué ternurita! Véale la guambra ahí. Y eso también, o sea, para mí el que mi hija me haya acompañado ha sido mi motor, mi fortaleza y ha estado ahí siempre. Para mí eso es bonito también, el recorrer este camino junto a ella. Qué genial. Tú, David, una malísima experiencia. Malísima experiencia. Hijo,
También me pasó, bueno, yo trabajo con un par de colectivos más también y tuvimos una obra con alguno de ellos en la que era un elenco grande también y diverso, venía de varios lugares y no todos tenían como la misma experiencia actoral ni tampoco como la misma dinámica de trabajo. Entonces, el gran problema era como que, como tú dices, la falta de comunicación. Entonces, durante las funciones se armaron unos bandos por unas ideas que hubieron, no se quisieron otras y no hubo la comunicación adecuada y terminamos sin director todo un fin de semana porque no nos dirigía la palabra el director porque se peleó con unos de los actores y los actores que no querían salir a escena y nosotros, por Dios, es la obra, sal ya. Entonces era todo un complique que era muy, muy innecesario. Quizá ese es uno de los peores recuerdos actuales que tengo, porque creo que me han pasado otros peores, pero ese es uno de los más actuales. El más fresco. El más fresco. Y de ahí buenos, ay, todos, me encanta. Me encanta sobre todo cómo vamos descubriendo cosas y jugando en el escenario. Entonces, para mí, esos son los que generan lindos recuerdos cuando descubrimos cosas nuevas en el escenario, y eso creo que nos pasa a diario en nuestras obras y nuestros trabajos. Sí. Entonces, sí, es como lo más fresco que tengo ahorita. Qué chévere, ¿no? Muy bacano, chéverísimo, igual haber podido compartir con ustedes. Y bueno, estamos ya llegando ahora sí al final del programa. Se nos ha ido el tiempo volando, siempre es así, cuando las conversaciones son bacanas y cuando las personas son tan chéveres, seres humanos tan talentosos y tan multifacéticos como lo son ustedes, David, Paola, que nos han acompañado esta tarde. Agradecerles nuevamente acá desde el espacio de Frecuencia Subversa, vamos a estar al pendiente. Nos interesaría mucho hacer esto del tras cámaras para que vean la articulación que hay detrás. Estaremos ahí en conversaciones para todo eso y totalmente desde aquí también al pendiente de sus proyectos futuros. Igual tengan en cuenta que este espacio estará siempre con la disposición para conversar y también ir un poquito más allá, no romper esa barrera que a veces los programas de radio también tienen, que es cuando se presenta y esto, y así como cosas muy cuadradas, tal vez ir un poco más hacia cosas más interesantes, más conversativas, ¿no? Como si nos hubiéramos conocido desde antes. Pero bueno, vacancísimo, gracias por la apertura, por la confianza, por confiar, y ahora sí les dejo para que den unas palabras finales que quieran. Antes, igual vamos a tener un espacito para invitar nuevamente a las funciones, y ahora que se despidan un poco del espacio, si es que quieren, igual les dejo una preguntita que hemos estado haciendo a los invitados. ¿Qué les podrían decir tal vez a los niños o niñas, a los jóvenes, a los seres vivos que están por ahí, tal vez sin saber hacia dónde caminar o sin encontrar ruta, tal vez en este mundo tan complejo, tan desalentador en cierto punto? ¿Qué les podrían decir a esa gente que tal vez no ha encontrado un poco ese caminar, ese transitar? ¿Y qué les dirían también tú al David Novoa de niño, de joven, y tú a la Pau que eras cuando eras niño? Si es que hoy pudieran mandarle un mensaje así al infinito, al tiempo, a espacio. A ver, yo qué le diría a mi yo más joven, que confíe mucho más en ella y en lo que hace, que no dude en que es creativa y que todo lo que hace de verdad es hermoso y maravilloso, que sus manos son mágicas y que las aproveche 100%, que todo lo que hace es magia. Qué lindo, vacancísimo. ¿Qué le diría yo al David? Igual, que no pierda el tiempo. Que ya sabes lo que quieres, que ya sabes quién eres y lo que te gusta, y que está bien ser quien eres. Que está bien hacer lo que haces y que no necesitas vivir una vida convencional o como lo que te pintaron. Que está bien que sigas así. Creo que también es lo que le diría a alguien más, que está bien que hagas teatro. Porque aún si es que no te vas a dedicar a eso, te ayuda a entenderte mejor. El teatro es un lugar de encuentro, un lugar donde nos juntamos unos con otros, porque el teatro solo existe si es que hay público, si es que hay alguien que lo hace, alguien que lo ve. Y es un lugar donde, al menos para mí, es el lugar donde te encuentras contigo mismo y a veces encuentras respuestas que necesitas para tu vida. Así que haz teatro o anda al teatro.
quien quiera que seas, porque eso te va a dar muchas luces de lo que tu vida necesita ahora. Sí, y bueno, yo creo que en general, creo que todos tenemos esa chispita de saber qué queremos, solo que a veces por prejuicios y convenciones decimos, no, eso está mal, o eso no me va a dar plata, no, pero escuchen a su corazón, escúchense a ustedes mismos y no se dejen llevar por nadie más, solo ustedes tienen la respuesta. Y lo que sea que hagan, a lo que sea que se dediquen, háganlo con mucho amor, mucho corazón, y las puertas se van a abrir. Simplemente el universo se va a abrir y les va a mostrar el mejor camino para que sigan explorándose. Sí, yo creo que nos quedamos mucho con estas palabras muy, muy hermosas que han compartido ustedes aquí. También aprendemos de sus transitares, de saber que hay que moverse realmente para comenzar a conectar, para llegar a otro lado. Es como estar en la jugada, creo que dicen por ahí, ¿no? Sí. Entonces, qué bacán conocer gente que está en la jugada y que concreta y que articula y que produce, que lanza, que logra de una u otra manera que de la nada de repente exista algo tan bacano como el colectivo, como sus obras, como sus vivencias, ¿no? Como sus memorias, que también son sumamente interesantes, por las cuales les agradecemos que nos hayan compartido acá. Y nada, pues última invitación ya ahorita sí para ir finalizando. Bienvenidos todos a El Juego de los Insectos en el Teatro Mala Hierba. Es en la Sodiro y... Sodiro 354 y 6 de diciembre. Sí. Es justo en el Parque de la Iglesia del Belén. Diagonal al Churro de la Alameda, para que no se pierdan. Ahí les esperamos el día viernes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 6 de la tarde. Sí, ahí vamos a estar con El Juego de los Insectos, que es una obra montada en Dark Cabaret. Entonces va a ser bastante disfrutable, es muy dinámica, juguetona, y que es una crítica a la sociedad que se aplicaba hace 75 años y se aplica hoy en día. Ya van a ver, les va a gustar. Vengan, disfruten, la van a pasar genial. Vacancísimo, y nada, pues igual, si pueden buscar el colectivo Dada o Nada, está en Facebook, está en Instagram. Y en TikTok. Y en TikTok. Ahí no los logramos ver, pero bueno, está interesante. Sí, yo tampoco sé qué pasa en TikTok, solo sé que está abierto en mi celular, pero ahí estamos. Ahí estamos. El algoritmo está ahí Las corriendo. locuras también. Nos unimos a esas locuras también. Sí, ahí las compañeras se encargan de esa parte, porque yo no entiendo. Las compañeras más jóvenes. Bueno, así finalizamos esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Les recordamos que salimos todos los lunes a las 16 hasta las 17 horas en los 100.9 de Cultura FM y también los retransmisión en la radio La Conquista del Pan los días jueves a las 19 horas de Argentina y a las 5 horas de Ecuador. Así que nada, pues vacancísimo. Nuevamente gracias David, gracias Pao, que les vaya súper bacán en el cierre de esta obra y que todo lo que también... ustedes planteen para este año, se nos fue preguntarles qué plantean para el futuro con el pero bueno, ahí, si es que lo pueden decir en segundísimos. Bueno, estamos ahora armando una obra de teatro infantil que es de Roald Dahl, que es del escritor de Charlie y la fábrica de chocolates y Matilda, que se llama Cuentos en verso para niños perversos, que eso lo estaremos haciendo a finales de junio, así que sigan en nuestras redes sociales para que lo vean. Y tenemos también el remontaje de varias de nuestras obras. Una se llama Knock Knock Ya Voy, que es basada en 300 millones de Roald Dahl, un escritor argentino, que es maravilloso, que habla sobre violencia contra la mujer y prevención del suicidio. Importantísimos de esos temas, así que bacán, estaremos al pendiente y bueno, nuevamente estos micrófonos son suyos, igual a la gente que quiera sentirse parte de este proyecto de comunicación alternativa, de medios libres, autónomos, alternativos, comunitarios, como se quiera llamarlo, como se pueda llamarlo, ahí estaremos. Así que nada, nuevamente muchísimas gracias, despedimos, gracias a Celín en el Control Master por hacernos de la colite. Hablamos la próxima semana acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao, conversamos. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9. Publicitarios y promocionales en Cultura FM.
Verde País, el programa de la comunicación ambiental.